Hey señores, bienvenidos a un capítulo más o a un episodio más de podcast, y esta vez un featuring bien interesante porque no solamente estamos dándole la bienvenida a Zona Segura, sino también al podcast Latido by Fractal. Hoy tengo el gusto de estar con un amigo, con un coach de la casa, con una persona muy cercana a mí, y me siento muy contento de poder compartir hoy con Luis Carlos Quiñones. Luisca, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Hombre, Juanca, feliz de estar compartiendo contigo. Bienvenido tú también. Hoy estamos en una mistura donde integramos latidos y zona segura. Así que esperamos tener una conversación aquí que al final llegue a parte segura o a puerto seguro de tus seguidores y a los latidos del corazón de los nuestros. Excelente eso, y aprovecho para invitarlos a todos los que estén viendo este podcast, no importa por cuál de los canales, sea por YouTube, sea por Instagram o sea por Spotify, a que se suscriban, a que compartan, y que, como siempre le he dicho, la razón y la idea de hacer esto es poder llegar a las almas, a las vidas de las personas, poder contribuir con algo a esta tarea tan bonita que es acompañar vidas, procesos. Empezó el 2024 y este es el primer latido del 2024 del podcast de Fractal. Ya este es el segundo episodio del 2024 de Zona Segura, pero estoy muy contento porque esta unión nos va a permitir conversar de algo que está ahí en nuestros corazones. Pero te pregunto, Luisca, ¿qué hiciste? ¿Tomaste vacaciones al inicio del año? Bueno, sí, tuve unas vacaciones al final de año y a inicio del año. Las de final de año realmente fueron unas vacaciones porque compartí con mi familia, con mi nieto. Tuve un ambiente bastante familiar que creo que me nutrió. Las de comienzo de año no fueron tantas, pero sí fueron, aunque parezca contradictorio, porque regresó el COVID a mí a hacerme una visita y me mandó unas vacaciones forzosas, pero fueron muy chéveres. Y dentro de eso, digamos que recuperé la dinámica de algunas cosas que hace rato no hacía. Por ejemplo, un día llamé a mi hija y le dije, oye, hija, estoy aquí más desparchado, ¿qué hago? Me dijo, papi, hay películas. Y me dijo de una película, o varias películas chéveres, entre eso la película La Sociedad de la Nieve. Y entonces, digamos que regresé a espacios que antes no habitaba. Así que también fue unas vacaciones un poco obligada por la enfermedad, pero yo creo que la enfermedad me dio un bonito regalo. Bueno, cuando precisamente nosotros hablamos la semana pasada y tú me contaste que te habías visto La Sociedad de la Nieve, y yo te dije que empecé a vérmela, pero que me pareció aburrida. Y tú me dijiste, dale la segunda oportunidad. Tengo que contarte que le di una segunda oportunidad y creo que fue una muy buena segunda oportunidad, sobre todo porque, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo soy de los que, y creo que muchas personas somos de esos, de los que prendemos el televisor y vemos una película, pero la vemos viendo el celular, o vemos contestando, o mirando Instagram. Y creo que una de las tareas que tengo para este 24 es regalar mi atención plena a lo que hago. Ya lo hemos hablado incluso con el tema de cuando comemos o cuando hacemos otra cosa, dedicarnos a una sola tarea. Y en esta ocasión me dediqué exclusivamente a ver la película. Le dije, le voy a dar la segunda oportunidad. Dejé el celular aparte, dejé la tablet aparte, no presté atención a nada, sino a la película. Y te cuento que fue muy bonito, sobre todo, como te contaba también, porque la experiencia de ver una narración de un hecho real es impactante. Bueno, Juanca, y qué chévere que puedas comentar algo aquí que creo que debe ser como un compromiso de todos los seres humanos. Estar en la vida más desde lo consciente y menos de lo automático. Y ahora que estabas hablando, por ahí me acordé de una pregunta que no vamos a discutir aquí, pero que me parece interesante, que alguien dijo que cuánto tiempo le debe dar uno a una película para saber si está enhuesado o no está enhuesado. Y eso puede ser una conversación posterior sobre el tema. ¿Cuánto tiempo le das? No sé. Yo a veces he sido como muy ligero. A veces siento que también es un tema de conexión, pero creo también que depende del estado emocional. Y, por ejemplo, eso que tú decías, yo estoy distraído, estoy disperso, no estoy muy atento a lo que está sucediendo y quizás no me conecto, porque las películas también generan un estado de conexión. No es solo la visión, sino lo que ella puede representar desde el punto de vista del campo emocional y sentimental para cada uno de nosotros. Oye, y va a ser un tema de conversación en otro momento, pero no sé si tú has escuchado ese dicho que la gente, que tienen, a veces hay un meme en Facebook, dicen y que ojalá las personas vinieran con 3 minutos de tráiler para saber de qué se trata y lo que uno espera en la vida. Y yo digo, a veces cometemos hasta el error de pensar y de juzgar por 3 minutos de un tráiler
a algo que requiere mucho más experiencia y más profundidad. Yo creo que eso también nos habla, hey, en 3 minutos no podríamos conocer a una persona, no conocemos ni nosotros mismos con una vida juntos, ahora vamos a saber en 3 minutos, pero va a ser una conversación. Algún día hablamos de películas y lo que implica, lo que nos enseña. Pero hablando de películas, más específicamente hablando de esta, ¿sabes qué me causó bastante curiosidad algo? Primero, yo siempre he sido de los que me gustan los finales felices, pero esta película no me dejó, o sea, si tú me dices ahora, Juan, ¿fue un final feliz o fue un final triste? Yo te diría, fue un final de vida, porque no me puso en la posición en la que siempre gana el bueno o en la que pierde el talito, sino que me dejó como con la sensación de apreciar. Creo que quedé con la sensación de apreciar. Cuando tú te terminaste de la película, ¿con qué quedaste? O vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que este es un buen espacio para hablar de qué cosas nos enseñó, porque es un fenómeno. Ahora mismo en TikTok, en redes sociales, es un fenómeno. Todo el mundo está hablando de la Sociedad de la Nieve. Pero, ay, ¿y eso qué mensaje o por qué llegan estos momentos a nuestras vidas? ¿Tú qué pudiste deducir de ella? Bueno, yo también tengo que meterle un poquito de historia a esto, porque afortunadamente, para ponerlo entre comillas, yo pude desde muy niño percibir ese acontecimiento, porque eso fue en 1972. ¿Cuántos años Y ya yo tenía unos años, como para que no te pongas con tanta... Pero sí ya tenía bastante conciencia, ya estaba en el colegio, incluso yo me acuerdo que hice un ensayo sobre ese accidente y tuve la posibilidad de ver la primera película que sacaron sobre eso. Eso no quiere decir que ahora, cuando refresqué la memoria, cuando vi más detalles, cuando ya lo puedo ver desde otra óptica y experiencia de vida, no pueda tener unos comentarios diferentes sobre el acontecer. Y yo diría que realmente el hecho de que termine uno triste o alegre después de ver la película corresponde más a la película de la vida de uno. Porque al final yo pienso que hasta se plantea el hecho de que si fue una tragedia o si fue un milagro. Y realmente es una tragedia, en la definición de la tragedia, porque hubo pérdidas y hubo pérdidas humanas. Y además es un milagro por todo lo acontecido. Eso quiere decir que en la vida pueden sucedernos hechos trágicos que terminen siendo un milagro en nuestra vida. Y yo veo un juego ahí de la vida, de la muerte y muchas cosas que podremos analizar acá, pero que al final no quisiera como entrar en la discusión de si es triste o es alegre. Para mí es alegría. ¿Y por qué es alegría? Porque a través de esa película que se ha ido perpetuando en el tiempo, que fue un hecho real, nos entregan una serie de detalles y además nos conecta con el milagro de la vida. Porque a veces pareciera que lo extraordinario o el milagro extraordinario es que se accidenten, que pase algo así y que de ahí surja algo bueno. O que alguien llegue a salvar, por ejemplo. Exactamente. Sin embargo, nos perdemos de apreciar el milagro que somos nosotros como vida. El milagro de venir al mundo. Todos somos un milagro. Eso es extraordinario. La vida es milagrosa. El tener un brazo es milagroso. Y quizás en el día a día se nos olvida el milagro que somos cada uno de nosotros. Sabes, Luis, que yo, ahora que decías de que analizamos la película basado en lo que estamos viviendo, algo venía a mi corazón. Y bueno, esto es Zona Segura y Latidos Hoy. Y algo que caracteriza a mi podcast siempre ha sido de que nosotros aquí podemos hablar con tranquilidad y un espacio para ser vulnerables. Estas semanas yo he estado, mi corazón ha estado como en un sinnúmero de emociones, procesando una cantidad de asuntos, porque mi papá, quien hace 10 años combatió el cáncer y lo venció, estos últimos días, estas últimas semanas ha estado como en revisiones del tema y siempre eso genera un temor. No podríamos decir, las personas que sabemos que tenemos familiares que han estado enfermos o que han luchado contra el cáncer, sabemos que esto siempre dentro de la familia genera un escozor y un temor. Genera unas reacciones. Pero ahora que tú hablabas de la vida y de la vida que hay en medio de la muerte, yo recuerdo que una de las fases más importantes para mi familia fue en el año 2013, cuando en medio de este escenario de muerte realmente apareció la vida en mi familia. Y ahora creo que eso hizo tanto significado para mí en la película. Cómo se unen, cómo hacen parte la una de la otra, la vida y de la muerte, cómo poder ver la vida incluso en medio de tragedias como estas que están pasando y ver los milagros. Y cuando yo veía la película, una de las cosas que me sucedían a mí era que me hacían apreciar. Y me uno contigo a esa palabra, me hacían apreciar. Me hacían sentir como, wow, yo estoy pensando en una enfermedad, pero hace poquito hice prácticamente el mismo trayecto. Yo estaba en Argentina y de Argentina fui a Chile. Pasé técnicamente por el mismo sitio. Y gracias a Dios no sucedió.
y gracias a Dios no pasó nada, pero valoro ni siquiera pasaste la calle y te levantaste hoy. ¿Qué tanto estás agradecido por esa vida que tienes la posibilidad de disfrutar? Y fíjate, tú que quieres conocer la nieve, de pronto hubieras tenido posibilidad. De golpe bajo, eso es un chiste. Ese es duro el chiste, pero de todas maneras, quería decirte que, bueno, aquí hay algo también que es importante mirar, y es como examinar que la muerte es parte de la vida. Con lo que quiero decir que la vida es mucho más grande que la muerte. Sin embargo, van como de la mano. Y en esta película, qué bonito es poder observar la muerte al servicio de la vida. Y después vamos a discutir que es un tema polémico. Claro. Porque, por ejemplo, yo creo que eso nos hace incluso cuestionarnos desde nuestra misma moralidad. O sea, y para quienes no se han visto la película, que me imagino ya la mayoría se la han visto o en TikTok han visto, tiene unos principios o suceden algunos hechos que obligan, porque técnicamente obligan a las personas a alimentarse de los cadáveres de los compañeros, de sus amigos, de la gente que estuvo alrededor, y al comienzo eso generó mucha resistencia. Entonces, moralmente, tú pudieses decir, hey, eso está mal, porque ¿cómo vamos a traer de esa muerte a nuestra vida? Pero mira, es lo que hablas en ellos, hacen parte, se integran. Eso puede llegar a ser muy polémico. Bueno, polémico. Y Juanca, yo eso lo tomo a mi vida real. Y mi vida real es como un llamado a decir que hay muchas cosas a las que hay que morir para poder vivir. Para mí ese es un mensaje metafórico profundo que nos entregó la vida. Hay que morir para poder vivir. Y yo te preguntaría a ti, me preguntaría a mí, les preguntaría a todos, ¿a qué cosas necesitamos morir para poder vivir? Pero más aún, a eso que a veces morimos y que puede ser un problema, una dificultad, una enfermedad, un resentimiento, una creencia, de eso que necesitamos morir, de esa muerte, necesitamos sacarle el jugo. Necesitamos además que esa sea una muerte útil. Y ahí es donde veo yo que todas las experiencias de vida que catalogamos como malas, que catalogamos como adversas, tienen de verdad una carne que nos permita a nosotros nutrirnos para crecer y vivir. Ahí podemos detenernos y tú lo expresas muy bien. Sin embargo, llevémoslo al lenguaje de cualquier persona que puede estar del otro lado. Y es muy probable que hoy en tu vida, nuestra vida, está pasando seguramente la nuestra. Hay cosas que desde nuestra óptica, desde nuestro observador y nuestra percepción son posibles tragedias, o han sido malas experiencias, o han sido, incluso lo podríamos llamar situaciones difíciles, problemas, retos, que por decirlo de una otra manera han significado muerte. Muerte a cosas, a sentimientos, a planes, a sueños, incluso la misma muerte física de un familiar, el abandono, el rechazo. Y lo que te entiendo que me estás planteando o estás proponiéndonos es, hey, dentro de ese escenario de muerte, ¿cómo nosotros podemos resignificarlo para encontrar vida en él? Para encontrar un aprendizaje. Pero ahí también es importante algo, y es la decisión de verla. Claro, porque cualquiera se puede quedar simplemente en la muerte, contemplando cadáveres. Por eso hay que decir que la muerte tiene vida. Así de sencillo, porque es parte de la vida. Entonces, es parte de como descubrir eso. Ahora, salgámonos del contexto y vayámonos al contexto que tú planteabas. O sea, ¿hasta qué punto? Y yo traería aquí como un adagio popular que dice, el fin no justifica los medios. Y aquí hubo un estado de excepcionalidad donde después de utilizar todos los recursos habidos y por haber, se enfrentaron a que no había más formas de comer y que pues volvieron como a la época de los caníbales. Entonces, y se plantea todo un asunto al interior de ellos de filosofía religiosa, de creencias y de muchas cosas que generó toda una discusión sobre si es válido o no. Ahí me quiero detener un poquito porque así mismo como tú dices que se plantearon y se levantaron muchas creencias que le preguntaban si sí iba a hacerlo o no. Y yo recuerdo una escena específica de la película en que uno de los muchachos dice como que yo no voy a hacer eso. Le dice, yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer, yo no voy a comer de eso, yo no lo voy a hacer. Y pasan los días y él termina aceptando que lo necesita. Me gusta mucho porque la frase que él usa es como, lo necesito para poder vivir. Yo creo que nosotros también en la vida pasamos por un proceso similar. Se levantan creencias a nosotros en que nos dicen, no, es que esto que te está pasando o esto que está sucediendo, que sucedió es por esto, esto y esto y esto. Y eso nos evita ver la vida dentro de la misma situación difícil o dentro de la muerte que representa. Y ahí también es donde nosotros necesitamos comprender eso que tú dices, que la muerte
tiene vida en sí misma y que la necesitamos, que necesitamos que ciertas cosas pasen en nuestra vida, que necesitamos que ciertas cosas sucedan alrededor, que nuestro entorno se vea de una manera para poder encontrar vida y crecer en ello, para poder soportarnos, para que ellos comían realmente el cuerpo de las otras personas, para tener energía, para tener fuerza, para tener proteína, para poder tener lo que necesitaban para seguir. Entonces yo creo que a nosotros también como personas, ese es un proceso, ¿no? Se levantan dudas, se levantarán hasta creencias, a veces hasta religiosas, que te dicen, no, es que eso, voy a decir algo aquí, me va a meter en problemas. Hay gente que dice, es que eso te lo mandó el Señor como un castigo, por ejemplo. Y por quedarse con esa excusa, no encuentran cuál es la vida de lo que hay, porque excusaron en medio de una tesis religiosa y no analizaron para qué estaba llegando eso y qué estaba enseñando. O sea, qué es realmente lo que tiene y por qué está sucediendo. Entonces yo creo que también eso implica decisiones y procesos. Sí, bueno, y yo también lo voy a llevar como a un campo muy terrenal, en el sentido de que muchas veces, desde las creencias, no nos atrevemos a hacer cosas que nos permitan tener una mejor vida. Y voy a poner en campo... Eso, de una. Mira, por ejemplo, el man que estudió ingeniería o que estudió medicina y resulta que prefiere morirse de hambre que ir a trabajar como conductor. Resulta que prefiere morirse de hambre que de pronto generar un emprendimiento que no le va a dar el prestigio que él como profesional tiene. Entonces, me parece que simplificándolo, llevándolo al barrio ya, a las cosas que nos suceden, también tiene un mensaje como eso. ¿Cuántas veces nos dejamos de morir de hambre por creencias, por limitaciones, por supuestos que realmente están dentro de nosotros? Total. Y ahora lo llevo del punto de vista bíblico. Hace poquito escuchaba un pasaje de la Biblia donde alguien pretendía que Dios hiciera un milagro un sábado. Entonces estaban como cuestionando qué va a hacer porque Dios había dicho que los sábados había que descansar, ¿sí? Y Dios le dijo, bueno, ¿y tú qué harías si aquí está en juego una cosa más importante? O sea, ¿será que porque me mantuve o dije una palabra aquí no puedo flexibilizarme sobre eso? E hizo el milagro. Total. ¿Qué quiere decir? También que tenemos tantos límites en la vida, nos hemos generado tantas normas, tantas reglas, que yo pienso que nada tiene la verdad absoluta y que todo es circunstancial y que todo corresponde a realidades que tenemos que vivir. Entonces los seres humanos, yo creo que muchas veces estamos en el marco de lo ideal y no nos miramos desde la realidad para en esa realidad poder proceder a actuar y desarrollar cosas que nos permitan mejorar nuestro sistema de vida. Creo que ahí eso que dices es vital y muy, muy importante y viene amarrado de una invitación a replantearnos y a pensar qué cosas en estos momentos o cómo estamos observando en estos momentos cada situación de la vida y cómo o qué tan flexibles estamos siendo. Me quedo con esa frase, qué tan flexibles estamos realmente siendo para poder descubrir las enseñanzas y lo bueno que tiene cada cosa que pasa. Mira, en ese pasaje que hablaste de la Biblia ahorita crucialmente, Jesús le responde a los con los que estaba debatiendo, le dice, hey, yo hice el día de reposo para los hombres, no al revés. Y que eso es, uno cree que eso es cualquier cosa, pero no. Es precisamente lo que tú dijiste ahorita. Yo hice la muerte para la vida, no al revés. No para que con la muerte se acabara la vida. Totalmente. Y entonces creo también que esto es un llamado para todos los seres humanos a que comencemos a ver con mejor cara la muerte, porque siempre la tenemos en la mala. ¿Eh? Total. Oye, y resulta que lo más real que tenemos nosotros es la muerte. Y no nos atrevemos a hablar de ella, no nos atrevemos a verla y a verla no solo como la muerte física que nos ocurre cuando se acaba el ciclo de la vida. Es que todos los días la vida es un espacio con la muerte y está coqueteando y estamos, cada vez que, por ejemplo, te montas un avión, tienes implícito la posibilidad de que te puedas estrellar. Cada vez que suceden tantas cosas, entonces todo el día ella está acompañándonos, ¿entiendes? Y nos acompaña a veces generosamente, no permitiendo que suceda. Y entonces, ¿dónde está el verdadero poder o la verdadera enseñanza que tiene? No en la muerte, sino en los ojos de la vida. Fíjate que yo me hice la tarea y después de que me vi la película me puse como a investigar un poquito. Y yo soy de esos curiosos que me meto a TikTok a examinar los datos. Y uno de los datos es que hay unos cameos. Los cameos son la relación que hay entre los verdaderos actores, es decir, los que estuvieron allí, con los actores de la película. Y cuentan, hay 3 o 4 actores que están, por ejemplo, el que le abre la puerta es uno de los actores oficiales, el papá de uno de los muchachos que cuenta en la carta los nombres, es una persona que vivió la tragedia. Pero lo que más me gusta fue encontrar una entrevista de uno de ellos
Y la persona, la entrevistadora le pregunta, la periodista le pregunta, bueno, y después de todo esto, ¿usted diría que le gustaría haber vivido esta experiencia o no? Y él dice, me encantó la respuesta, él dice, no voy a entrar aquí en el debate de si vivirlo o no vivirlo, si pasar o no pasar, porque tengo que ser sincero, dice él. Ojalá no hubiese pasado nada, ojalá todo hubiese estado bien, dice, pero hoy en día yo entiendo y busco o trato de preguntarme si era necesario que esto pasara para poder estar hablando de ello hoy, para poder traer este mensaje aquí, para poder estar conversando. Él dice, no es lo que sucedió en la montaña, sino lo que me dejó la montaña. Y creo que tal vez con la muerte pensamos mucho en qué es la muerte y no lo que está significando alrededor el ciclo de la vida. Fíjate, y ahí, bueno, desde este lugar que estamos hablando, también se plantea como el interrogante, bueno, ¿los héroes fueron los que sobrevivieron o los héroes fueron los que murieron? Y también entonces, ambos, porque hay una frase muy bonita que hay al final donde alguien escribe que amigos son aquellos que dan la vida por los otros. Oh. Y entonces yo siento que también aquí hay una ponderación y una elevación a lo que significa la amistad, Juan Carlos. Yo creo que los seres humanos, muchas veces fruto de las ocupaciones, muchas veces fruto de que el tiempo no nos da, nos hemos descuidado de compartir con los amigos. Y qué bacano es poder saber, yo tengo un amigo y puedo tomarme un traguito, un tintico, puedo salir a hablar con el amigo. O sea, yo creo que hay una reivindicación del valor de la amistad que a toda prueba y a toda costa estuvo predominante durante toda la película y su narrativa. Totalmente. En el capítulo número 6, si mal no estoy, de Zona Segura, que es el capítulo anterior a este, estuve con Najida hablando un poco acerca de... El capítulo se llamó Necesito pedir ayuda o Aprendiendo a pedir ayuda. Y una de las cosas que nosotros conversábamos, Najida y yo, era que la gente o las personas, incluso yo, no pedimos ayuda porque no tenemos este concepto de red de apoyo y confianza, porque no hemos construido verdaderas amistades que sepamos que están ahí, con quienes nosotros podamos ser y descansar. Y una de las escenas que más me gusta, y pensando en esto que dices de la amistad, en la escena está, no sé si es el capitán, yo no soy muy bueno para los nombres, lo admito, yo no soy bueno para eso, pero él está ahí y está muriendo, y está su compañero, él está pendiente de él y se acerca y le dice, en un momento le dice como, ¿cómo estás? Y él dice, ¿estás cansado? ¿Tienes cara agotado? Y él dice, no, estoy aquí luchando. Y le dice, no te dejes ir. Y dice, no me dejo ir, me estoy muriendo, le responde. Y la otra persona dice, no, tú vas a poder vivir. Él le dice, yo sé que es probable que no pueda vivir, pero lo que quiero es que mi muerte ayude a tu vida. Le dice, incluso en una de las escenas, le dice, te autorizo para que por favor te comas mi cuerpo cuando yo muera. Le dice, quiero que lo hagas sin pena, que lo hagas sin dolor. Quiero además de eso, que sepas que me hace muy feliz saber que tú vas a sobrevivir. Ok, a la gente no le gusta esto que Wow, o sea, la gente no le gusta esto que voy a decir, pero creo que la vida nuestra tiene que de alguna manera estar direccionada a pensar qué es eso que quiero dejar el día que me vaya de este mundo. ¿Cuál es la huella, la impronta que quiero hacer? Eso que dijo él, que mi muerte contribuya a dejar un legado, a dejar un mensaje. Y eso no tiene que ser grande, no tengo que estrellarme ya en los Andes. Eso tiene que ver con lo que día a día hago, con la gente que impacto, con el entorno, con el amor que me doy a mí mismo, le doy a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mis trabajadores. Esa es la verdadera huella que tenemos que dejar. Y yo te voy a pedir ahora que hagamos como un cambio de frente. Dime. Eso como estamos jugando aquí en la izquierda y vamos a ponerle un centro a la derecha. Entonces, en la derecha la recibo y yo quiero que hablemos, se llama la sociedad de la nieve. Y ese término sociedad se me parece mucho que las organizaciones son sociedades y las organizaciones son trabajo en equipo. Y yo vi ahí todo un trabajo en equipo que se origina que precisamente eran unos jugadores de un equipo y creo que eso fue vital para ellos poder desarrollar todo el proceso de salvamento que se desarrolló durante los 70 y pico de días que estuvieron allá. Yo creo que el principal componente, jugando ahora en este sector, porque también trae una enseñanza, incluso de lo mismo que hemos estado hablando, impactan las organizaciones. Y lo primero que yo vi fue liderazgo. ¿Sabes qué? Me pareció muy interesante porque no existió un momento en que nombraran un jefe. Vi y pude ver a gente puesta en el papel del líder. Gente puesta, dispuesta a sacrificarse y a enseñar, a influir con el ejemplo, que es lo que verdaderamente es liderazgo. Y pude notar
cómo ese trabajo en equipo se fue desarrollando en torno no a un solo líder, sino a varios líderes en varios momentos. E incluso las mismas funciones de cada uno fue dada por lo que ellos sentían que podían entregar. Y yo creo que uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy en día son poder construir, llevar a la gente de grupos a equipos, poder construir verdaderos equipos. Incluso hay teorías de trabajo en equipo en que dice que se pasan por 5 Cs, que se pasan por unas etapas que obviamente podríamos estudiar con mucho más detalle. Pero pone una muestra clara de cómo se formó un verdadero equipo a través de la sociedad, pero a través de algo que se llama la necesidad, cuando los objetivos se encontraron. Y el objetivo era la vida. Sí, el objetivo de la vida encontró también a un equipo que ya estaba conformado, que conocían sus particularidades, que tenían claramente identificado cómo eran, se conocían, porque eso es parte también de los equipos, nos conocemos, que había un grado de confianza dentro de ellos, que se abrieron a discusiones, que había liderazgo en cosas específicas y cada cual lo asumía de la responsabilidad, que se daban conversaciones bastante profundas y conversaciones que son difíciles porque en un momento de eso comenzar a discutir que nos comemos o no los cuerpos o no, es un tema difícil. Allá en ese estado de necesidad, yo me imagino que esa conversación, sin embargo, la conversación se desarrolló dentro del respeto y comenzaron como a hacer conciencia poco a poco de lo que estaban viviendo y hacia dónde debían migrar. Y creo que había también algo importante en esto. Ellos tenían un grado de preparación. Y ese grado de preparación no solo era mental, sino un grado de preparación físico-atlética. Fíjate, entonces podríamos ir enumerando algunas cosas que también nos van quedando como enseñanza para las organizaciones. Primero, que la construcción de equipo requiere tiempo para construirlo, o requiere que se vivan unas fases y entre ellas conocimiento. Hay veces en las organizaciones uno le dice a un gerente o llega y conversa con las directivas y le dice, no, es que a tu equipo le falta conocerse. ¿Conocerse de qué? Si están todo el día ahí sentados. Conocerse es mucho más que estar sentados. Es ser intencionado en sembrar y en participar de la vida del otro. Segundo, eso que estás hablando y es la preparación. Las organizaciones necesitan prepararse y las personas necesitamos prepararnos integralmente, emocional, desde la emocionalidad, desde el lenguaje y desde el cuerpo, para poder entonces entender eso que dijiste ahorita también de las conversaciones. Las organizaciones, para poder tener verdaderos criterios y formar verdaderos equipos y conseguir la vida, que algunos dirían que son unas utilidades y el éxito organizacional, requiere también tener esas conversaciones difíciles y profundas que hay que tener, ¿no? Juanca, y yo le agregaría a eso algo que me pareció muy bacano. Yo no sé si tú lo sentiste, pero yo desde mis latidos sentí que ahí siempre hubo amor. No sentí que había rencillas, que había discordias, así como de enemistades. No sentí que en ningún momento había envidia, recelo. O sea, había conversaciones fuertes, pero siempre creo que predominó el amor. Y además, cuando tomaban unas determinaciones, hasta los que no estaban gustosos se alineaban con la determinación. Entonces, en la alineación es importante, porque a veces cuando estoy en una institución o una organización, o además en la relación de pareja y no estoy de acuerdo con el otro, entonces yo comienzo a hacer oposición porque no está sucediendo lo que yo quiero. Aquí hubo un espacio de alineación muy bien importante. Y fíjate que hay algo también de lo que hemos hablado mucho tú y yo este año internamente, y creo que es algo que nos une y lo podemos hablar aquí, y es que para los que no sepan, aprovechen y entérense. Existe un congreso maravilloso que ocurre en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, que se llama Latinamor, que este año llega a su versión número 3, el 2024, presencial. Y este año hemos hablado bastante de la felicidad, y yo vi felicidad. A pesar de la tragedia, a pesar de la dificultad, vi felicidad. A mí me sorprendió. A mí, para mí eso fue lo más lindo. Cuando comenzaron a hacer rimas, cuando comenzaron. Sí. Y habla de la importancia, porque a veces también pareciera que estar en una organización, estar en una relación en cualquier lado significa estar aburridos. Y la alegría, colocarle ese espacio donde también dejamos que emerjan otro tipo de sentimientos y de emociones, pues pondera y proyecta, porque en los momentos de dificultad también hay que tener alegría en el corazón. Y este año vamos a estar hablando de eso, bastante de la felicidad y la alegría. Si no nos sigues, ahora aprovecho a hacer la pauta aquí. Síguenos a @latinoamorco para que te enteres un poco más de eso, sobre todo el impacto que tiene para tu vida y la organización. Pero Luisca, también me pareció algo interesante en cuanto a eso. Y llegó el mensaje a mi vida y es, pasó un tiempo. A veces nosotros queremos que todos los cambios y todo suceda inmediato. Lo ideal de esta historia fuese que a los 3 días los hubiesen salvado y hubiésemos contado la historia con los mismos elementos. Pero pasaron 71 días, pasaron casi 2 meses y más para poder llevar y conseguir. Y esto a mí me habla de tiempos, me habla de procesos, me habla de cosas que son necesarios transitar.
Me habla de, por ejemplo, de cómo cada uno vivió el duelo de manera diferente. Cada uno tuvo pérdidas y ganancias significativas en ese momento de manera diferente. Cada uno de ellos escuchaba, por ejemplo, tener esa radio y estar escuchando lo que las otras personas, y me llega a mí, y me llega a mí al alma pensar, ¿qué estoy escuchando? ¿Cuáles son las conversaciones como persona y como organización que estoy escuchando? ¿Qué historia me estoy contando? Yo no sé si tú te diste cuenta de esos detallitos que para mí fueron ellos. Ah, no, porque Juanca, y ahí también decía, para mí lo más mágico de este cuento es que siempre hubo esperanza. Cuando perdemos la esperanza, lo perdemos todo. ¿Y qué es la esperanza? Es ese aliento, ese impulso que tenemos ahí para pensar que vamos a llegar a buen puerto. Y hubo alguien que siempre dijo, allá después de esta montaña tiene que estar Chile. Total. Y esa persona alimentó esa esperanza. Y fíjate qué sucede cuando somos agentes de esperanza. Fíjate qué sucede cuando tenemos mentalidad positiva. Fíjate qué sucede cuando no nos entregamos y nos echamos a morir sin estar dando la pelea de la vida. Y yo creo que eso hubo ahí una esperanza enorme. Y alguien siempre diciendo, vamos para allá, aquí estamos, y encontrar la solidaridad de todos. O sea, porque alguien la promulgó, pero otros la cogieron y la esperanza se engrandeció y la luz creció. Y ahora es muy probable que tú estés ahí frente a esta pantalla y hayas dedicado estos minutos de tiempo y te preguntes por qué está llegando esto a tu vida. Y ahorita mientras Luis hablaba, yo pensaba y deseo de verdad de corazón. Yo vi la película y me pregunté cuando se acabó por qué llegó esto a mi vida. Y una de las enseñanzas que yo tuve y me pareció muy interesante con un detalle que incluso después busqué en internet porque era así. Si tú notas un detalle interesante en la película es que nunca se le acababan los cigarrillos. Yo dije, te pregunté incluso por qué nunca se le acababan los cigarrillos y bueno, tenían muchos. Pero no es que tuviesen muchos porque sí. Era porque uno de ellos, que su familia era tabacalera y traía en sus maletas una cantidad impresionante de cigarrillos. Pero ¿por qué digo esto y por qué menciono? Porque es muy probable que tú que estás ahí del otro lado de la pantalla estés experimentando situaciones como todos los vivimos, que tal vez para ti dentro de tu observador y tu corazón hoy sea una tragedia. Que te estés enfrentando a la muerte, a la presión, o que estés viviendo dentro de ti o tal vez con tu familia y tu entorno situaciones difíciles. Y tú te preguntarías, ¿y cómo hago yo para salir adelante en medio de esto? Y yo creo que la respuesta, una de las respuestas está ahí. Y es con qué tienes hoy en tus manos, qué hay hoy en tus maletas. Tal vez unos cigarrillos podrían parecer algo insignificante para un viaje. Tal vez lo que tú tienes hoy has considerado durante tiempo que es insignificante. Que lo tienes ahí porque tal vez en la vida algo pasó, un consejo que alguien te dio, algo que aprendiste a hacer, una carrera que alguna vez iniciaste, un curso que estudiaste, unas palabras que te llegó, un libro que te leíste. Lo ves como insignificante, pero ese puede ser el equipamiento que la vida que Dios te ha regalado para que tú puedas no solamente encontrar vida en medio de tu situación, sino que puedas salir, crecer y prosperar. Y como siempre lo he dicho y lo he mencionado no solamente en Zona Segura, sino en todos los ámbitos, yo creo que la intención del universo, de nuestro Creador, de Dios, es que nosotros podamos crecer y tener una vida en abundancia. Y me pregunté inmediatamente, hey Juan, ¿qué tienes hoy en tus manos para poder salir adelante en esa montaña? Y a eso le agregaría, Juan, que a veces necesitamos reconocer el inmenso inventario que tenemos nosotros. Se nos acaba la comida, se nos acaba el chocolate, se nos acaba la carne y ponle que se nos acaba el cigarrillo, pero que nunca se acabe el amor por la vida, que nunca se acabe la esperanza, porque esa siempre va a estar. Entonces, cuando perdemos ese amor, cuando nos salimos y nos desconectamos de lo espiritual, de eso más grande, estamos quitándole todo el inventario que tenemos a nuestra vida. Y es como una pregunta también, ¿con quién necesitamos conectarnos en este momento? ¿A qué estamos conectados? ¿A qué le estamos entregando nuestro poder? Y es como el tiempo de conectarnos con nuestra esencia, con nuestra alma, con el Creador. Y desde ahí tomar la fuerza suficiente para llevar la vida siempre con fe, con optimismo y con positivismo. Sabes que yo este año, no sé si tú haces esa tarea también, pero yo cada año le pongo un nombre y me alineo a los nombres del año. Y este año yo lo he llamado Volver a Mirar. O Mira de Nuevo, lo he titulado así. Y es porque en ocasiones, ahora que decías pérdida, y tú y yo hablamos mucho el año pasado, cosas aquí fuera de cámaras, a veces nosotros perdemos una relación, o perdemos un trabajo, o perdemos un contrato, y nos concentramos más en la pérdida que en ese inventario del que hablas que tenemos. Claro. Y yo me he propuesto, y es mi meta durante este 2024, es volver a mirar, es mirar de nuevo, mirar hacia atrás y decir, hey,
No se trata de qué pedazos del avión quedaron atrás, sino se trata con qué vengo, con qué estoy. Y ahora decías, mi principal activo siempre será el de arriba en mi caso. Bueno. Dios que es mi fuente de provisión, pero... Juanca, yo también le puse un nombre a mi año. Y mi año se llama el año de Cógela Suave. Y ese año de... pues mira media. Claro, y es que ese año de Cógela Suave tiene que ver con que tengo muy claro que nada se produce en los tiempos míos, sino se produce en los tiempos de Dios. ¿Qué me corresponde? Actuar, ponerle el vigor a la vida, hacer lo que tengo que hacer, pero al final, como esos 72 días, ninguno de ellos podía prever o predecir cuándo nos vienen a rescatar. ¡Ey! Lo que sucedió era lo perfecto, lo que se necesitaba. Y yo te digo entonces también que he entendido que lo que va a suceder en mi vida tiene que ver con lo que Dios tiene para mí. Por eso yo la cojo suave, porque va a llegar. Además, que tengo testimonios en mi vida de que eso es así. Y un tip interesante, algo que yo tengo en mi mente siempre, y es que las más grandes bendiciones que yo recibiré en la vida vendrán encapsuladas en personas. Y cualquier persona de este escenario podría llegar a pensar que lo que nos iban a rescatar era la fuerza aérea, era el helicóptero, eran todos estos, pero no. Fíjate que la forma como los encontraron fue a partir de la decisión, de la acción, de moverse y no quedarse en el mismo punto. La persona más humilde, un arriero que estaba trabajando en el campo, los vio. Y de ahí llegó la ayuda. Yo creo que eso es un mensaje también para la vida. Y un mensaje muy poderoso, porque es que, fíjate también qué hubiera podido ser que ellos se queden ahí. Total. Y si nos quedamos ahí y lo utilizamos la película de metáfora, ¿cuántas veces nos quedamos congelados? ¿Cuántas veces no actuamos y nos movemos y estamos haciendo lo mismo y no sucede nada diferente en la vida y estamos esperando ahí el milagro que no va a suceder si tú no actúas? Porque la transformación y el milagro se da en la acción. Total. Sí, la acción es importante. Entonces, si ellos hubieran quedado ahí, si alguien no hubiera dicho, mira, ahora si todos hubieran decidido, nos vamos todos, no hubiera alcanzado la comida, no hubiera alcanzado los recursos. O sea, creo que fueron muy conscientes y confiaron también en esos que se iban, porque también es un acto de confianza. Entonces, todo sucedió desde, yo creo que una fortaleza espiritual que Dios les entregó, desde una fortaleza espiritual que viene conectada con algo más grande, porque ese es un milagro desde lo extraordinario. Y fíjate que para ir cerrando la conversación, cuando iniciamos o cuando tú y yo hablamos por primera vez de esta película, yo te dije que una de las cosas que me parecía curiosa es que fue un hecho muy viejo. Y tú decías, ¿y por qué viene ese hecho tan viejo a este momento de nuestras vidas, en este momento de la humanidad? Y yo lo estuve pensando. Y sobre todo porque viene a este momento del año. Porque arrancamos el año con este tema, con este inicio, porque este es nuestro primer podcast del año. Yo creo que es porque viene consigo esa invitación de la que hablábamos ahora. De primero es observar cómo estoy observando la vida y la muerte, cómo lo estoy replanteando y reviviendo. Segundo, cómo estoy valorando mi inventario. Y tercero, qué decisiones estoy tomando desde la acción. Y cómo todas ellas están cubiertas en el amor. Creo que es una invitación, ¿no? Y con eso me gustaría que pudiéramos ir cerrando y dejarle una invitación a la gente que nos está escuchando hoy para que puedan tomar acción sobre eso. Juanca, y es que realmente la vida tiene síntomas y la vida se manifiesta de diferentes formas. Y el que esa película haya vuelto no es más que un mensaje de la vida diciéndonos a los seres humanos que necesitamos comenzar a vivir realmente con unos acuerdos, que necesitamos comenzar a vivir desde construcción. Y yo diría que eso que se planteó ahí como la sociedad de la nieve, yo creo que es la sociedad de la vida. Esa vida que necesitamos llevar porque, entre otras cosas, como miembros de una sociedad, necesitamos construir un nuevo tejido, necesitamos construir una nueva forma de escucharnos, de hablarnos, de entendernos. Y nos está diciendo claramente a qué tenemos que morir para poder vivir. Y creo que con eso está más que clara la invitación a construir una verdadera sociedad. Creo que el mundo necesita no de una conciencia colectiva, sino de la verdadera toma de conciencia individual para que esto empiece a transformarse. Y no hablemos solamente de sociedades como grandes ciudades o grandes países, sino una sociedad primero contigo mismo, segundo con tu familia,
Segundo, viviste con tus compañeros de trabajo. Sí, desde los núcleos más primarios, porque es que a eso es que estamos llamados. Entonces creo que ahí está como la invitación y ojalá que todas las personas que pudieron acompañarnos hasta este momento del podcast y que están ahí puedan tomarse ahora mismo unos segundos para pensar en esto, para pensar ahí cómo estoy recibiendo o cómo estoy observando yo en la sociedad que tengo con la vida misma y con lo que hay a mi alrededor. Si tú consideras que necesitas ayuda, que necesitas comenzar un trabajo, no te quedes en la inacción, no te quedes ahí congelado. Busca ayuda, levanta la mano, de seguro, no solamente en nuestras redes, en nosotros, y coach, terapeutas, sino, esto es un asunto que tiene que partir de la conversación interna y de una vez también empezar a buscar formas de ir creciendo porque lo necesitamos. Sí. Bueno, y entonces es como el momento de mirar, ¿en qué cosas puedo estar muerto en vida? ¿Qué cosas no estoy viviendo en la plenitud? Primera cosa. Segundo, ¿a qué cosas necesito morir para poder vivir? Y tercero, poniéndolo, y la gente me diría un poco trágico, porque a veces yo tengo una hija que me dice, pero papi, tú sí eres trágico. Es como preguntarte, bueno, si hoy me ocurriera ese accidente y me tuviera que ir de la vida, ¿qué es lo que le estoy dejando como legado a la humanidad? No. ¿Qué es eso que quiero? Que mañana, en 30, 40 años, cuando yo no esté, mi nietecito hable de mí. ¿Qué es eso que quiero dejarle como el respaldo de lo que construí, pero desde la huella del amor? Y no sé, Juanca, habíamos pensado que qué nombre le vamos a poner a este podcast. Yo voto por la Sociedad de la Vida. Le hago una propuesta. Me gusta la Sociedad de la Vida. Me gusta la Sociedad de la Vida, incluso me gusta porque creo que tiene una invitación bien interesante. Y la invitación llega a mi corazón definitivamente a empezar a construir sociedad. Desde lo que tengo, desde lo que soy y sobre todo desde lo que sueño y lo que amo. Me gusta, aprobado. Ustedes ya verán en el título que quedó la Sociedad de la Vida. Muchas gracias a todas las personas que hasta el momento estuvieron ahí conectados con nosotros. Gracias por dedicarte un espacio de tiempo para tu crecimiento y estar aquí. Recuerda que si te interesa que más personas conozcan y crezcan de esto, puedes compartirlo en todas tus redes. Si tienes algo que comentarnos, puedes dejar los comentarios ahí. Puedes seguir también a la @fractal coaching en Instagram, Juan León Consultor, Luis L. Quiñones en Instagram. También puedes seguir nuestros canales de YouTube. Y la idea es seguir conversando esto. Nosotros aquí no hablamos como expertos, sino como personas que deseamos de todo corazón poder contribuir en algo a la vida. Entonces, Luisca, ahí te da las cámaras para que podamos despedirnos. Bueno, no, yo solo quiero decirte que a raíz de esta conversación que hemos tenido, te permitas escuchar los latidos de tu corazón. Y desde esos latidos de tu corazón, también lleves tu vida a una zona segura. Y no es una zona segura donde estés en la zona de confort, en la inacción, sino una zona segura donde tú, amparado y llevado por tu espiritualidad, por el Creador, por eso que creas, tengas la seguridad y la certeza que vas por buen camino. Así que un abrazo de latidos y un abrazo de zona segura. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.